Bien, en esta parte vamos a ver cómo usar Room con corrutinas. La idea es poder apretar en el detalle del trago un botón que sea guardar a favoritos y que después desde otra pantalla podamos ver la lista de favoritos guardados. Así que, bueno, vamos a hacer la implementación de Room para guardar esta información localmente y después obtenerla en la parte de favoritos. Pero antes, bueno, les muestro una página en la que estoy, se llama Code Mentor y acá pueden encontrarme para organizar algún tipo de sesión conmigo. Si quieren y tienen alguna duda sobre el mundo laboral en Android, algunas dudas sobre algún proyecto, cómo encarar alguna funcionalidad nueva, lo que me quieran preguntar, están por organizar alguna startup y quieren saber cómo arrancar, tienen alguna duda sobre alguna parte de su código, alguna duda profesionalmente sobre cómo arrancar un trabajo en programación y lo que sea, pueden agendar una sesión conmigo y podemos charlarlo, no hay ningún problema, les dejo el link en la descripción del video. Entonces ahora vamos a arrancar con la implementación de Room en este proyecto. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser encarar las librerías que vamos a usar de Room para este proyecto, ¿no? O sea, se las voy a dejar acá en el video para no ir directamente al navegador, buscar la documentación de Room, buscar las librerías. Así que les voy a mostrar las librerías acá. Fíjense, la que necesitamos importar es KTX de Room. Esto nos va a ayudar a nosotros de que podamos usar Room con corrutinas. Si ustedes ponen Kotlin KTX en Google, les va a aparecer el KTX de Room y eso dice que soporta para que Room pueda ser usado con corrutinas. Sin esto no les va a funcionar con corrutinas. Y ya van a ver lo simple que se hace con corrutinas. Es muy sencillo el código, no cambia mucho de la implementación que hemos estado haciendo hasta ahora con Live Data. Em, Después tenemos, bueno, Room Runtime, que esto es indispensable para poder usar Room también. Esto es para que más que todo cuando estemos escribiendo el código no tengamos problemas con la compilación, ¿no? Al escribir las queries. Y acá el KPT, que es el procesador de anotadores, digamos, en el cual cuando hagamos @query, @insert, @delete, podamos compilar también esas queries en el momento que la estamos escribiendo y no cuando ejecutamos la aplicación nos crashe todo. Fíjense que acá uso KPT en vez de implementation y para poder usar KPT tienen que poner apply plugin Kotlin KPT. Entonces con eso ya pueden incorporar el KPT. Recomiendo que lo hagan de esa forma y no con el implements, porque con el implement tiene creo que un problemita en el momento de escribir las anotaciones. Va a funcionar también, pero es recomendable que usen esto para que les ande bien en lo que vamos a hacer. Una vez que importamos las librerías, vamos a proceder a crear la interfaz, digamos, en el detalle para poder guardar este trago como favorito. Entonces voy a ir a Fragment Tragos de Detalle, que es el XML, donde tengo guardado este, este detalle del trago. Y no voy a hacer tanto hincapié en la interfaz, simplemente voy a crear un Relative Layout acá. Le voy a poner Match Parent y Grab Content. Y adentro del Relative le voy a poner un Floating Action Button. Le voy a poner Grab Content y Grab Content para que sea el floating de esa manera. Y le voy a poner un Gravity, creo que es Layout. No sé si le podemos poner un Centering Parent o... Sí, porque le podemos poner que vaya al centro, digamos, de la layout para guardarlo. O le podemos poner que sea alineado al costado. Align Parent Left. O le podemos poner Layout. Sí, lo podemos dejar al centro o ahí al costado, me parece que está bien. Em, entonces a este botón le vamos a agregar un ID. La verdad no me gusta mucho hacer hincapié sobre, vamos a poner botón guión bajo guardar guión bajo trago. Me gusta hacer mucho hincapié sobre la interfaz gráfica, no es lo que va el video, sino en que entiendan cómo usar Room. Así que bueno, después en el Dragwall voy a crear un asset que va a ser
el botón guardar lo pueden buscar, o sea, el iconito de guardar lo pueden buscar acá en los iconos. Voy a guardarlo y se lo voy a agregar a este floating, que va a ser el source, hice baseline save, y eso lo que va a hacer agregarnos el iconito de guardado en ese circulito. Bien, entonces, ahora que lo veo, este relative es relativo de ponerlo, de ponerlo no, así que lo podemos dejar así, lo podemos sacar y dejar simplemente el floating button. Y bueno, ya tenemos su ID y listo para guardar una vez que apretamos el botón en el detalle. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es crear todo lo que necesitamos para usar Room. Entonces, es muy simple. Lo primero que vamos a hacer, vamos a ir al modelo que tenemos acá de Trago y voy a crear una entidad. Voy a poner @entity. Esto ya viene por defecto con Room cuando importamos las librerías. Así que voy a hacer @entity y voy a poner un data class que se va a llamar drinkEntity. Entonces, drinkEntity. Entonces, este data class a mí me va a contener los datos que voy a usar en Room para guardar este trago. Y los datos que van acá dentro de este drink entity tienen que estar anotados con anotadores, igual que hacemos con Retrofit, que usamos ese serialized name. Acá podemos usar column.info, que es lo mismo. Pero vamos a agregar un primary key, que sí o sí en una tabla en SQLite es importante tenerlo. Entonces le voy a agregar acá un valor que se va a llamar trago ID. Ese va a ser mi key principal. Y recuerden que el trago ID se lo estamos pasando directamente cuando traemos la data del servidor, porque está guardado como ID drink. Entonces vamos de vuelta al API. Entonces fíjense que la API nos retorna a nosotros un ID de trago cuando vamos a buscarlo. Entonces eso es lo que tenemos nosotros hoy en el request del trago. Y nos trae ese ID. Entonces vamos a usar, en vez de hacer perdón, ID autogenerado como true, vamos a usar el mismo ID de los tragos que ya están en la API. Entonces directamente no tenemos que autogenerar nada nosotros. Entonces ahora voy a agregar un par de datos más que voy a usar para este proyecto, digamos, este detalle. Y esos van a ser los mismos que tengo acá. Y ya les voy a pasar a explicar algo. Entonces, fíjense que acá en vez de serialize name, lo que vamos a usar ahora va a ser algo que se llama column info. Y es lo mismo que hace Retrofit, pero Room, ¿no? Column info lo que hace es ponernos el nombre de la columna como nosotros queremos. Entonces, vamos a poner acá en este caso trago-imagen. Vamos a usar otro column info acá. Esto como les decía anteriormente, nos pone el nombre de la columna. Entonces lo que estamos creando acá es la entidad. ¿Cómo se va a ver esto reflejado en la tabla que vamos a crear luego en nuestra base de datos Room local? O sea, cómo va a estar almacenado todo esto. Entonces tenemos trago imagen, ahora vamos a ponerle trago nombre, acá. Y acá vamos a ponerle trago descripción. Y acá vamos a ponerle trago has alcohol. Que acá nos va a decir si tiene o no alcohol. Entonces fíjense que acá nos dice que solamente named arguments son requeridos para este column info. ¿Y qué son los named arguments? Fíjense que este column info adentro seguramente requiere que le pasemos más parámetros. Vamos a apretar control P acá. Y fíjense que entre tantos parámetros que le podemos pasar a este anotador, uno es el nombre. Entonces estos parámetros, cuando se crea el anotador column info, pueden estar de distintas formas creados, digamos, por defecto. Para nosotros ir a completar solamente el campo que queremos dentro de este objeto, vamos a usar named arguments. Y para eso vamos a poner name y directamente le vamos a decir, bueno, del column info solamente créame el name como el que acabamos de ingresar nosotros. De esta forma nosotros creamos ya el entity, digamos, con un data class. Y esto va a ser lo que vamos a almacenar nosotros en nuestra tabla en Room. Entonces,
Lo que nos queda ahora armar es una interfaz que va a ser la que va a insertar y guardar los datos en Room. Entonces voy a ir a Domain, voy a hacer clic derecho y voy a crear una interfaz. Esta le voy a llamar Tragos DAO. Y en esta interfaz, justamente lo que les decía, vamos a tener dos métodos. Uno que es el de insertar y otro que va a ser el de obtener todos los tragos. Entonces, vamos a crear una query. Fíjense ahora, yo voy a crear query. Fíjense que esto es de Room. No se confundan y pongan query de retrofit. Así que pongan query acá del import de Room. Y acá dentro voy a hacer un select, ¿no? Voy a hacer select from, o sea, seleccioname todo, ¿de dónde? De la entidad que acabo de crear. Entonces voy a ir a poner drink entity. Fíjense que acá yo puse la D y fíjense que se dio cuenta de la entidad porque está marcada con el @entity. Entonces se da cuenta cuál es la entidad en la que yo voy a ir a consultar esos datos, digamos. ¿Dónde están? Porque esta es la estructura de los datos, ¿no? O sea, si vemos la tabla en SQL, digamos, como lo hacemos siempre, este es el formato de esa tabla. O sea, ¿qué, qué son los que contienen los datos que tenemos que ir a buscar en forma de columna? Entonces acá al hacer la query la estamos haciendo sobre esos datos. Entonces acá se da cuenta con el mismo nombre ya del data class que la entidad es drink entity. Si queremos cambiarle el nombre a esta entidad, fíjense que nos pone un atributo que es table name y acá le podemos poner el nombre que nosotros querramos, por ejemplo, tragos entity. Y después si volvemos al DAO podemos agarrar y en vez de escribir eso, fíjense que todo esto es en tiempo real lo que está pasando. O sea que el anotador se da cuenta que cambiamos el nombre de la entidad por el KPT que habíamos importado anteriormente. Entonces, de acá directamente agarramos y ponemos trago entity. Entonces, de esa forma se da cuenta el nombre de la tabla gracias a ese table name que le estamos pasando al entity. Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser crear el método para obtener todos los tragos. Este método, como estamos usando corrutinas, va a ser suspend y ese es el KTX de room que importamos en el Gradle. Si no usamos ese KTX, no podemos usar la palabra suspend, digamos, para nuestras operaciones con corrutinas en room. Bien, entonces ahora vamos a obtener todos los tragos. Entonces voy a poner get all drinks y este get all drinks lo único que me va a retornar va a ser una lista de tragos y va a ser una lista obviamente de drink entity, que es lo que acabamos de crear. Entonces voy a poner drink entity y eso va a ser este va a ser el método que me va a retornar a mí toda la lista de tragos cuando yo lo consulte en el fragmento de favoritos. Pero en vez de ponerle get all drinks, voy a poner get all favorite drinks. Y acá voy a crear otro método que va a ser un insert. Y este método va a ser otro suspend fun que va a ser insert favorite. Le vamos a poner. Y lo único que vamos a insertar acá va a ser un trago. Entonces ese va a ser un drink entity. O sea, un trago completo a la tabla. Pero fíjense que yo puedo apretar el botón de guardar, el que creé hace un ratito. Y me va a guardar un trago en la tabla, pero si vuelvo a apretar el guardar, no quiero que me vuelva a guardar otro trago con el mismo ID en la tabla. En cambio, quiero que en vez de duplicarse esa información que ya está guardada, quiero que si hay algún tipo de conflicto guardando de vuelta el mismo dato, que lo reemplace, que no lo agregue de más en la tabla. Entonces fíjense que voy a poner onConflict y acá lo que voy a hacer va a ser ponerle una estrategia de conflicto. Entonces em, vamos a poner reemplazar. Cuando haya un conflicto al tener el mismo ID o el mismo dato insertándolo en la tabla, quiero que lo reemplace. De esa forma hacemos un insert seguro a la tabla y hacemos una obtención, digamos, de esos favoritos con la query de acá arriba que seleccionamos todo de esa entidad. Perfecto. Tenemos hecho el 80% de room, ya casi lo terminamos. Fíjense lo simple que fue. Simplemente creamos una entidad de los datos que vamos a guardar. Creamos una interfaz en la cual vamos a definir qué queremos obtener y qué queremos insertar. Obviamente acá existen varios anotadores como delete para borrar un objeto, digamos, de la tabla, en la cual le podemos pasar también, si queremos, por ejemplo, delete drink y le podemos pasar el trago directamente y le pasamos el trago. Y directamente podemos borrarlo, digamos, si queremos, pero bueno, no lo vamos a hacer.
Vamos simplemente a guardar y obtener favoritos. Después en otro video podemos ver el de borrar, si no hay problema. Es muy sencillo, eso no hay mucho inconveniente, así que lo podemos dejar. Eh, entonces una vez que creamos la interfaz, vamos a crear ahora lo que es la parte más importante, que es el builder que nos va a generar esta instancia de room para poder usar estas interfaces y guardar esa información en la tabla, porque hasta ahora creamos simplemente los datos que vamos a obtener en esa tabla, eh, los datos que vamos a poner en esa tabla, pero no una clase, una instancia, digamos, de room para poder usar estas interfaces y hacer esas operaciones. Entonces voy a crear dentro de mi paquete principal una clase que se va a llamar AppDatabase. Esta clase la voy a hacer abstracta. Y al hacer esta clase abstracta, lo que voy a tener que hacer ahora es extender de room database, ¿no? Para decirle que esta clase room database. Para decirle que esta clase va a ser, digamos, mi punto de partida o sea, en la creación de la instancia de room para poner los datos y irlos a buscar. Entonces fíjense que acá estamos en room database y acá nos dice crea un room database. Dice, no puedes crear una instancia del database, en cambio deberías adquirir una desde el database builder o el memory database builder. Eso quiere decir que necesitamos crear un singleton para obtener esta instancia de AppDatabase, que ahora les voy a pasar a explicar por qué. Pero antes vamos a incorporar un anotador nuevo acá que nos va a denotar que esta clase es mi database. Entonces, ¿qué le tenemos que pasar adentro? La entidad. Simplemente la entidad que nosotros creamos como un array. Podemos pasar más de una entidad acá, porque este va a ser la clase que va a generar a mí, me va a generar a mí la instancia de room para trabajar. Y esa instancia puede tener varias tablas, varias interfaces, varias entidades. Entonces esta va a ser la clase encargada de crear todo esto. Entonces lo que voy a hacer acá, voy a poner array of y directamente acá dentro del array voy a poner la entidad que yo creé, que es la drink entity. Obviamente tengo que pasarle dos puntos class acá y le voy a pasar una versión para esta tabla que va a ser 1, por ejemplo. Esta versión la pueden ir cambiando a medida que van modificando esta clase, pero bueno, es un numerito que queda acá. Entonces lo que voy a hacer a continuación va a ser crear una función abstracta vamos a poner abstract fun de la interfaz del DAO que acabamos de crear. Entonces le voy a poner trago DAO y directamente voy a traer acá la interfaz de tragos DAO que yo creé, ¿no? ¿Saben por qué es esto? Porque yo después cuando genere la instancia de AppDatabase voy a tener que poner appdatabase.trago DAO insert trago. Entonces quiero que sea de esta forma la inserción de un trago y después lo mismo para buscar la lista de todos los tragos. Esta es la forma, ¿no?, de poder acceder a esos métodos de la interfaz. Y ahora lo que les decía anteriormente, tenemos que crear un singleton. ¿Por qué un singleton? Ahora les paso a explicar. Cuando nosotros creamos una instancia de room, esa misma instancia tiene que persistir por toda la aplicación porque vamos a estar en distintos destinos de nuestra app usando esta instancia para guardar información en la tabla y obtener información de esta misma tabla. Entonces, ¿qué pasa si generamos varias instancias? Puede que en dos fragmentos distintos tengamos una instancia de AppDatabase y en otra instancia de AppDatabase que sean exactamente las mismas, estén en exactamente la misma tabla y que las dos modifiquen el mismo elemento en una tabla. Entonces vamos a tener un problema de concurrencia en el cual una va a modificar el mismo elemento que la otra modificó y va a depender del tiempo en el que se haya ejecutado esta transacción para ver el resultado final de dicha transacción. Entonces, ¿qué pasa? Desde el fragment 1 modificamos el trago con ID 11 y le pusimos el nombre, no sé, Jean. Y en el fragment 2, con otra instancia de AppDatabase, modificamos el mismo trago con ID 11, perdón, y le pusimos el nombre vodka. Entonces nosotros estamos esperando desde el fragment A que se ponga ese valor en la tabla, digamos, con ese ID 11 del nombre que acabamos de poner en ese fragment, pero en cambio obtenemos el nombre que seteó el otro fragmento. Entonces, ¿qué pasa?
no estamos teniendo una operación atómica que va y pone un solo dato y terminó, eh, sino que estamos teniendo dos lugares con dos instancias distintas que están modificando la misma tabla y el mismo objeto al mismo tiempo. Y el resultado va a depender de cuál termina primero. Y debuguear problemas de concurrencia es lo peor que puede haber a la hora de tener que ver qué es lo que está pasando en una app. Porque esto no es trivial, ¿eh? O sea, si no generamos el singleton acá y generamos una instancia aparte para cada consulta, después de buguear el problema va a ser un parto, porque no vamos a saber por qué está pasando, por qué se sobreescriben los datos, por qué se duplican, por qué estamos obteniendo dos respuestas en vez de una. Entonces se empieza a complicar un montón el debugging acá y se empiezan a hacer muchos problemas y la verdad es que no queremos pasar por eso. Así que lo que vamos a hacer es simplemente decimos, bueno, apenas inicia la app, va a pasar por el application, que es lo primero que inicia Android antes de arrancar a inflar sus activities o fragment, es pasar por application. Entonces fíjense por qué en el manifest, cuando nosotros vemos este tag application, por qué después del tag application viene el inflado de las activities. Eso es porque Android apenas inicia, apenas tapeamos en la aplicación para abrirla, corre la application class, que es la primera clase, es el punto de partida de Android, es acá. Entonces, en ese punto de partida nosotros necesitamos generar este singleton. ¿Por qué? Porque va a ser este punto de partida el que me va a contener esa instancia y a partir de todo lo que yo haga en la aplicación, esa instancia va a permanecer y a ser la misma. Entonces, dentro de este companion object voy a crear una variable que se va a llamar instancia o instancia, le podemos poner, y va a ser, obviamente, al ser una instancia de AppDatabase, va a ser AppDatabase. Y esta instancia puede ser nula, porque al principio cuando creemos esta instancia, vamos a tener que hacer un check y ver si no es nula. En el caso de que sea nula, vamos a crear una instancia, y en el caso de que no sea nula, retornamos la misma instancia. Entonces esto es el singleton básicamente. Singleton va la primera vez y pregunta, ¿es nula la instancia? Sí, porque recién va a pasar la primera vez. Si no es nula, creamos la instancia. Y después cada vez que se pregunta por esa instancia, va a estar creada y listo. Ya no hay más magia que eso en el singleton. Voy a crear un método acá que se va a llamar getDatabase, al cual le voy a pasar un context. Y el cual obviamente me va a retornar el AppDatabase, que es la instancia de esta clase. Lo que tengo que retornar acá es una instancia de esta clase que no sea nula, porque obviamente acá vamos a hacer ahora el check de null, entonces me voy a asegurar acá que no es nula, porque acá le voy a poner un dato para inicializarla en el caso de que lo sea. Entonces lo que voy a hacer ahora, voy a poner instancia, que acabo de crear arriba, es igual a instancia. Y lo que voy a hacer ahora es usar el Elvis Operator. Entonces, ¿qué voy a decir? Si esta instancia es nula, que esto es lo que me dice el Elvis Operator, haceme lo de este lado. Si no es nula, retorname esto, que es la instancia. Entonces retornamos instancia. Si es nula, necesito crear esa instancia de room. Entonces voy a poner room.databaseBuilder y adentro del database builder necesito pasarle el context, que va a ser el application context, que es justamente el contexto de la application, apenas inicia la app, digamos, que es el que engloba toda la aplicación entera, y le voy a pasar el app database, que es justamente esta clase, y para finalizar le voy a pasar el nombre de la tabla, fíjense que me pide ahí, entonces le voy a poner por ejemplo tabla tragos. Y para finalizar voy a poner .build y esto me va a generar a mí, vamos a achicar un poquito para que se vea un poco mejor, esto me va a generar a mí la instancia de room para que yo pueda usarla y directamente después, cada vez que accedo a esta instancia de AppDatabase con getDatabase, voy a obtener siempre la misma instancia, por ende voy a poder trabajar siempre con una instancia igual para todas las operaciones que yo haga sobre mi base de datos local con room. Alternativamente podemos crear otro método que se llame, por ejemplo, destroyInstance, que lo único que va a ser agarrar esta instancia y ponerla como null. Entonces, directamente volvemos a poner esta instancia como null, que la va a destruir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando volvamos a hacer getDatabase va a ser null y va a venir acá y me va a crear una instancia. El Elvis Operator es como decir acá, if instance es null, hace tal cosa, que va a ser esto de acá.
Si no es null, devuelve instancia. Entonces, simplemente eso es lo que hace el Elvis Operator, de una manera más linda, digamos. Esto es todo. Acá acabamos de crear el App Database, que va a ser el punto de partida en el cual vamos a hacer todas nuestras operaciones con Room. Y ahora lo único que nos queda hacer es configurar el repo, que va a ser la interfaz que usamos nosotros para hacer las consultas con Retrofit. No más que le vamos a agregar dos métodos más, que va a ser el insert y el get favoritos. Y después de eso, lo único que nos queda es modificar el vModel, crear la nueva clase para mostrar los favoritos. Y con eso estaríamos listos. Pero para eso lo vamos a dejar en otro video. Este ya se hizo extenso y ya hemos cubierto todo lo que necesitábamos saber en Room para poder crear esta base de datos local, ¿no? Que esto fue crear la entidad para almacenar el tipo de datos que vamos a guardar adentro de la tabla, o sea, la estructura de la tabla. El DAO, que es las operaciones que vamos a hacer sobre la tabla, tanto de inserción como de obtener todos los tragos. Y el App Database, que es el encargado de crear la instancia de Room para poder, obviamente, usar esos métodos del DAO para poder hacer la inserción, la obtención de datos, etc. Todo esto con corrutinas. Entonces, en el próximo video, que va a ser donde vamos a implementar todo esto, vamos a ver cómo trabajar con corrutinas, cómo traer todos estos datos, cómo guardar el favorito y cómo crear la nueva ventana, digamos, de favoritos para mostrar todo lo que hemos estado guardando. Algo importante que no nombré acá, que me parece que es de suma importancia, es lo siguiente. Cuando hacemos un builder de Room, podemos hacerlo de dos formas. Una es con Database Builder. Este Database Builder me va a persistir todos los datos en disco. Esto quiere decir que cuando el teléfono se reinicie, lo apague y lo vuelva a prender, salga de la app y vuelva a entrar, van a seguir estando los datos guardados porque crea una tabla interna en disco Room en el cual va a almacenar todos esos datos. Pero si no quiero eso y quiero mantener los datos en memoria, solamente mientras la app está viva, no me va a hacer falta crear una tabla para guardar los datos, simplemente con esto es suficiente. Y lo que va a hacer esto es guardarme la información solamente en el momento en el que estoy en la app. Cuando yo salga de la aplicación y vuelva a entrar, la información ya no va a estar más, porque justamente In-Memory Database Builder nos crea todos estos datos contenidos en memoria. Entonces, si vamos de un fragment a otro, van a seguir estando. Si navegamos en toda nuestra app, van a seguir estando. Pero si salimos de la app y el proceso se muere y volvemos a entrar, ya todos esos datos no están más. Así que lo que vamos a hacer es simplemente usar Database Builder porque queremos que si guardamos los datos de algunos tragos hoy, nos vayamos a otro lugar que no haya internet y sigan estando los datos guardados en disco para poder accederlos cuando nosotros queramos. Así que esas son dos diferencias, creo que son los únicos dos builders que tiene Room para guardar información y sus diferencias. Así que bueno, espero que eso les sirva. Bueno, en el próximo video vamos a ver entonces lo que queda. Suscríbanse para más videos, comenten alguna sugerencia y denle like si les sirvió. Hasta luego.